El espacio es un entorno fascinante y hostil, lleno de desafíos para la humanidad. En 2013, la película Gravity nos ofreció una experiencia visual asombrosa, recreando la vida en órbita y los peligros de las misiones espaciales. Pero, ¿cómo es de realista lo que vemos en la pantalla? En este vídeo analizaremos los aciertos y errores de la película desde el punto de vista de la física y la química. Descubriremos cómo se relacionan con las leyes fundamentales que rigen el universo. Uno de los aspectos mejor logrados en Gravity es la representación de la ingravidez. En la Estación Espacial Internacional vemos cómo los objetos y los personajes flotan de manera realista, capturando la esencia de cómo se comportan los cuerpos en microgravedad. En el espacio el movimiento sigue la primera ley de Newton, también conocida como la ley de la inercia. Todo cuerpo tiende a permanecer en su estado de reposo o movimiento rectilíneo uniforme, a menos que una fuerza externa actúe sobre él. Esto significa que si algo está en reposo, seguirá quieto, y si está en movimiento, continuará moviéndose a la misma velocidad y en la misma dirección, a menos que algo lo detenga o lo acelere. Por eso, cuando los astronautas en Gravity usan propulsores para moverse, el impulso inicial es suficiente para desplazarlos en línea recta. No necesitan propulsarse continuamente, ya que no hay fricción que los frene como ocurre en la Tierra con el aire o con el suelo. Sin embargo, la película no siempre respeta esta ley. En esta escena, la escena final de Kowalski, vemos cómo él se desengancha y se separa definitivamente. En el momento previo del desenganche, Stone y él se encuentran justo en el momento posterior de haberse unido y parado por unas cintas. Justo en ese momento, la fuerza de su movimiento es anulada por la fuerza idéntica y en sentido contrario de las cintas, por lo que la inercia inicial del movimiento de Kowalski debería haberse anulado. En ese caso, su movimiento de alejamiento tras el desenganche no se debería de haber producido. Este pequeño error contrasta con la precisión general de la película en otros momentos. Uno de los momentos más impactantes de Gravity es cuando la Estación Espacial Internacional queda destruida por una lluvia de escombros. Aquí entra en juego un fenómeno real conocido como el síndrome de Kessler. El síndrome de Kessler describe un escenario en el que los desechos espaciales chocan entre sí, generando más fragmentos que a su vez causan más colisiones en cadena. Cuando dos objetos en órbita chocan, la velocidad relativa entre los objetos puede superar los 36.000 km/h. Este impacto genera una cantidad significativa de fragmentos que se dispersan en varias direcciones siguiendo las leyes de conservación de la cantidad de movimiento y la energía cinética. Con el tiempo, esto podría hacer que ciertas órbitas sean intransitables debido a la gran cantidad de escombros. En la realidad, esto es un problema muy serio. Aunque el espacio es inmenso, las colisiones son posibles especialmente en zonas densamente pobladas como la órbita baja terrestre, donde se encuentran satélites y la ISS. En Gravity, los astronautas se desplazan entre diferentes estaciones espaciales con relativa facilidad. La película da la impresión de que se encuentran cerca unas de otras, pero en realidad, viajar entre órbitas requiere una precisión increíble. Un error mínimo podría enviar a cualquiera a la inmensidad del espacio. Para explicar el movimiento orbital debemos partir del movimiento circular uniforme. Para que un cuerpo describa una órbita circular debe existir una fuerza centrípeta que se dirige hacia un punto central y cambia continuamente la dirección de la velocidad que experimenta el cuerpo. De acuerdo con la segunda ley de Newton, esta fuerza centrípeta genera una aceleración con la misma dirección que produce el movimiento de este cuerpo en una órbita, como vemos en la animación. La fuerza centrípeta que experimenta el cuerpo se puede calcular por medio de la ley de gravitación universal de Newton. Según esta ley, dos cuerpos experimentan una fuerza de atracción de igual dirección y de sentido contrario que depende del producto de sus masas y de la distancia que los separa. Así, a menor distancia, mayor será la fuerza de atracción y viceversa. Por último, dado que estamos en el espacio exterior, debemos tener en cuenta la primera y segunda leyes de Kepler.
La ley de las órbitas nos dice que los cuerpos celestes, como los satélites, describen órbitas elípticas. Y la ley de las áreas nos dice que estos recorren áreas iguales en tiempos iguales. Como vemos en la animación, a medida que ambos cuerpos se acercan y se encuentran en los extremos de la elipse, sus velocidades aumentan y también la fuerza de atracción entre ambos. Sin embargo, esta visión resulta reduccionista, porque en el espacio entra en juego una tercera dimensión. Al final de la película, Ryan intenta alcanzar la nave Shenzhou acoplada a la Estación Espacial Tiangong. Dado que la órbita de Tiangong y la de la Estación Espacial Internacional se encuentran en planos ligeramente inclinados entre sí, la transición debe producirse en el punto donde intersectan ambas órbitas. Esto explica que Ryan espere a que Tiangong esté lo suficientemente cerca para poder realizar el viaje entre órbitas. Por último, un gran acierto de Gravity es cómo representa el vacío del espacio exterior. Esto se refleja de manera impresionante en esta escena, pues vemos las colisiones y explosiones, pero no podemos escucharlas. Esto sería una fiel representación a la física del espacio. El sonido se trata de una onda longitudinal, es decir, se genera por una vibración de partículas que se propaga en el mismo sentido en que se desplaza la onda, produciendo zonas de acumulación de partículas o compresiones y zonas de baja densidad de partículas o rarefacciones. Por lo tanto, el sonido se trata de una onda material, pues requiere de un medio de transmisión para propagarse. Así, en el vacío del espacio exterior no podría generarse sonido. La representación del vacío podemos verla a lo largo de toda la película. Sin embargo, el mejor ejemplo sería esta escena, que como decíamos, se producen explosiones y colisiones, pero no podemos escuchar el sonido que producirían en la atmósfera terrestre. En definitiva, Gravity es una obra visualmente impactante, que logra capturar la inmensidad y el peligro del espacio exterior. Presenta grandes aciertos como el efecto de ingravidez, la representación del vacío y la vista de la Tierra desde el espacio, que generan una experiencia inmersiva para el espectador. Aunque presenta detalles que no siempre siguen las leyes de la física, se trata de un equilibrio entre ciencia y ficción, con suficientes elementos realistas para fascinar y con algunos artificios que nos recuerdan que es una historia emocionante y cinematográfica.